Hola, ¿qué tal, Jacob? Bienvenidos a un video más del Jacob, pues inimaginable para la Xochitl Gálvez, ya que después de haber perdido el debate presidencial, pues se le terminan volteando los chayoteros y le dan con todo a la mismísima Xochitl Gálvez. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que pues prácticamente por más que intentaron tapar, no pudieron. Pues hasta ahora sí que siguiendo haciéndole el paro a la Xochitl y le terminan dando con todo, así con la mano bajita, y todo comenzó así, de esta manera. ¿Quién ganó el debate, Lorenzo? Bueno, a ver, yo creo que hay tres maneras de ver este debate. Primero, la parte de producción, la parte más de formato, que da la impresión que comparado con 2018, aunque faltan otros dos debates y se puede mejorar la cosa, volvimos a un debate mucho más acartonado, con una moderación que se había logrado en el pasado ser activas, con una presencia, con una posibilidad. Los moderadores más incisivos. Más incisivos. Obligándolos a responder. Cosa que no ocurrió. Una segunda dimensión es la dimensión de los contenidos. Demasiados temas desde mi punto de vista, muy rápido, muy rápida y muy breve los tiempos como para poder profundizar. Digamos, creo que aquí todo el mundo se dedicó a hacer su propia, seguir el script que había venido ocurriendo en las meses pasadas. Y el tercero es una parte más política, que este debate incide o no incide. Yo creo que es un debate que por los temas, arrancaría con esto, por los temas podía ser muy costoso, por los temas que se tocaron, eran temas dinamita para Claudia Sheinbaum, y creo que a pesar de que se llevó su abolladura sin contestar, en efecto, a las acusaciones que se les hicieron en la carrocería, creo que salió bastante bien librada, pensando que podía ser un Waterloo de aquel tamaño. Salud. Educación, salud, que es un desastre, transparencia, que es absolutamente nula en los últimos años, corrupción, que bueno, que le salió baratísimo, y derechos de las mujeres, que en este sexenio, hombre, ahí estuvo el 8 de marzo, creo que le salió muy barato. O sea, fue a jugar de visitante y sí, no, ¿ganó el debate Claudia por eso? Digamos, podía perder por goliza, no creo que haya sido la triunfadora, pero tampoco creo que haya un triunfador cantado en el. ¿Quién ganó, Denise? A mí sí me parece que Claudia Sheinbaum ganó el debate, pero por los peores motivos. Porque fue la que llegó muy disciplinadamente a mentir, a evadir, a no responder las preguntas, a mimetizar la narrativa del presidente, a usar las mismas palabras, que si el PRIAN, que si el neoliberalismo. Y creo que este manejo que tiene, la capacidad que tiene para simplemente no usar datos correctos, para manipular los existentes, para presentar otros que son falsos, para no reconocer los saldos negativos del sexenio, es una habilidad extraordinaria que le ha copiado al presidente. Le sirve a ella, le sirve a su partido, no le sirve al país. Xochitl pudo haberla arrinconado y se le fue viva. Se le fue viva, había una Xochitl lastimosamente nerviosa, muy nerviosa, muy preocupada con el manejo de sus papeles. La he visto mejor en otras ocasiones. Creo que perdió oportunidades. Creo que se dejó llevar por los props, por usar que si el papelito, usar la gráfica, usar la foto, cuando podría haber hablado con mucha mayor elocuencia y haber rebatido esos datos que sabemos que son falsos. Creo que le faltó posicionarse de entrada con la urgencia, porque es urgente su candidatura en este momento en un país que enfrenta tantos riesgos que son evidentes, los que tú mencionaste. No son buenos saldos, ni en salud, ni en educación, ni temas de mujeres, pero Xochitl no supo aprovechar eso para dar las estocadas con firmeza, con contundencia. Vi a una Xochitl que pudo haber dado más y que acabó como que entrampada en el performance y no en la contundencia que tuvo que haber tenido en este momento. Doctor, qué gusto estar juntos de nueva cuenta. Oye, doctor, ¿estaba obligada Xochitl a noquear y ni siquiera ganó la pelea? Yo creo que sí estaba obligada a noquear y no solo por un golpe fuerte, sino a lo mejor por el contraste, porque hubiera logrado una conexión afectiva con el público que la candidata Sheinbaum no tuviese, pero la verdad no la noté que conectara con la gente, tampoco vi que diera un golpe, se suponía que iba a tener dos sorpresas, eso generó cierta expectativa y no sé cuáles son, creo que no hubo esas sorpresas, creo que los temas eran muy propicios, solo el de seguridad faltó para tener todos. Que son, no, es que los demás ya no son sus temas. Hay muchos agravios en todos estos temas y no los explotó. Nerviosa. El primer bloque, muy mal, la verdad, la vi muy mal. Mejor Claudia en el primer bloque. En el segundo mejoró, estuvo atacando consistentemente. Claudia Sheinbaum dejando pasar los ataques. No atacó curiosamente Claudia Sheinbaum tanto como yo esperaba por la corrupción del PRI, que también como que nada más dejó pasar los ataques. No quiso engancharse en esa pelea. Para el tercer bloque yo sentí que ya todos estábamos cansados y temas importantísimos, pero ahí no vi mucho. Al final es un debate poco memorable y en ese sentido le beneficia a Claudia Sheinbaum. Lo recordaremos por las fallas técnicas y por la sonrisa congelada de Maynes, eso es lo que recordaremos, la verdad. Entonces no creo que es un rictus. Sí, exactamente. En fin, yo veo que por esa razón es un buen resultado para Claudia Sheinbaum. Jesús, ¿quién ganó el debate? Yo creo que ganó el debate Claudia Sheinbaum. Me parece que entró al debate con una ventaja, no cometió errores, creo que se mostró como la política claramente más experimentada, mostró mucho aplomo, esta capacidad evasiva que tiene Claudia Sheinbaum, que creo que hoy dio una clase de lo que puede ser escapar de las acusaciones, manejar los datos a conveniencia, y creo que sí fue muy contrastante.
interesante el perfil de quien gobernó la Ciudad de México y Xóchitl Gálvez, que se mostró como una mujer y una política muy inexperta, con poca solidez, con poca frescura inclusive. Creo que eso era... En ese sentido, yo creo que sí, creo que lo... que te imaginabas una Claudia, por lo que hemos visto de ella, súper acartonada, fuera de sitio, y a una Xóchitl dominadora del escenario. Bueno, el cartón cumplió. Sí, acartonada. Digamos, esta presencia mecánica, disciplinada, se cumplió escrupulosamente. Del otro lado esperábamos esta frescura, esta naturalidad, que no hubo por ningún lado. Una candidata demasiado entrenada, seguramente, que tenía esta dependencia de sus textos y que no la vimos discurrir espontáneamente, no la vimos tampoco en una denuncia con la rabia que merecían ciertos asuntos, porque la denuncia de los crímenes de este gobierno en materia de salud debe encararse con mucha indignación, no leyendo un papelito como lo hizo la candidata Xóchitl Gálvez. Y yo creo que eso fue lo que la hace que en este debate se haya hecho daño a sí misma Xóchitl Gálvez. Lorena Becerra, ¿quién ganó el debate? Bueno, yo creo que para contestar eso también hay que hablar un poco sobre la función de los debates, ¿no? Porque no todo el mundo está viendo el debate, no todos los votantes están viendo el debate, pero ¿qué es lo bueno de los debates o qué es lo que pasa con los debates? Que sí ayudan a reorganizar mucho las campañas y ayudan a posicionar el mensaje ciudadano más allá de las grillas. Y creo que eso sí se logró. A mí me gustaron mucho las preguntas de este debate. Fueron preguntas realmente buenas, han sido de las mejores que hemos visto. Tienes razón, no fueron incisivos los moderadores, pero las preguntas estuvieron muy bien planteadas, eran preguntas muy interesantes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Cada quien iba a cumplir una función diferente. Claudia iba literal a salir viva de temas escabrosos para ella. Yo no sé si lo logró en su totalidad, porque no contestó ni un ataque. Y eso, perdón, pero los ciudadanos sí merecemos respuestas a muchos ataques bien planteados, tanto por Xóchitl Gálvez como por Jorge Maínez. Entonces, creo que eso no lo cumplió en su totalidad. Ahora, ¿no salió dañada? No salió dañada, ¿no? Sobre lo que siempre me llamó mucho la atención, en el primer bloque vi a Claudia Sheinbaum con el tema de salud, que es un tema particularmente doloroso, la vi hasta suelta. Mientras que cuando llegamos al tema de corrupción, ahí sentí que hasta le cambió el semblante. Es decir, como que cuando ahí Xóchitl por ahí del minuto 45, ahora sí que después del medio tiempo, cuando Xóchitl el minuto 45 como fútbol, sí, ¿no? Al medio tiempo cambia el juego, empieza a ser mucho más incisiva, se empieza a salir de balance Claudia Sheinbaum. Yo dije, ahorita es cuando Xóchitl masacra. Sí, que no dio el golpe mortal, pero creo que sí le llegó a hacer daño y en cosas en donde, digo, yo hablaría del postdebate. Si el equipo de Xóchitl no aprovecha esos momentos para el postdebate, están perdidos, ¿no? O sea, eso es lo que creo que le dio mucho material para eso. Ahora, Xóchitl, yo siento que no cumplió tampoco su función a cabalidad, porque ella tenía que llegar a acabar con Claudia, ¿no? A presentarla como un personaje corrupto, muy distanciada de López Obrador, de la ventaja y el beneficio, bueno, el carisma, el que sí se lo llegó a mencionar, no me gustó cómo se lo mencionó, el carisma de López Obrador, la figura del presidente, creo que tampoco lo logró. ¿Y Jorge qué hizo? Apareció Jorge Maínez. Sonriente. Muy demasiado sonriente, pero apareció, porque la verdad es que no, tampoco habíamos tenido la oportunidad de verlo. Lo único que no me gustó de Jorge es que siento que fueron un poco desbalanceados sus ataques, fueron muchísimo más en contra de Xóchitl, pero bueno, en general creo que fue un buen debate, la verdad. Mueven, tú que sabes de encuestas como nadie, mueven las preferencias electorales, los debates. Un debate como este, con esas características, ¿va a incidir o tendremos que esperarnos al segundo a ver si hay ese famoso knockout? Sí, lo que pasa es que en general los debates lo que hacen es reforzar lo que las audiencias ya piensan, ¿no? Entonces, los votantes de Xóchitl van a decir que ganó Xóchitl, los votantes de Claudia van a decir que ganó Claudia y los votantes de Jorge van a decir que ganó Jorge, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los indecisos, los que realmente todavía no están por ahí, van a empezar a definirse, pero mucho de lo que define eso sí es el postdebate, es cómo se maneja el postdebate. Yo creo que Claudia Sheinbaum no solo sale viva y apenas, yo creo que sale muy bien, porque es en comparación a. Y la verdad es que Xóchitl yo la vi mal, muy mal. Incluso en los temas en los que ella estaba a la ofensiva, el segundo bloque, corrupción, saltaba de uno a otro, no trababa, no agarraba, dejaba pasar, ella misma dejaba pasar los temas. Entonces yo creo que frente a la opinión pública que está viendo esto, que no son expertos en políticas públicas ni mucho más, y además algunos están buscando una razón para votar por Xóchitl, yo no vi que dio ninguna, la verdad. En la parte de la imagen, doctor, tú con toda la experiencia que tienes en la televisión, ¿se veía más presidencial Claudia? Sin lugar a dudas. Eso sería lo primero que yo diría, sin lugar a dudas. A ver, unas cosas. Primero, lo de las preguntas. Fueron más duras las preguntas en muchos sentidos que hacían los moderadores que las propias acusaciones que se hacían, porque además, ojo, tenían más datos. Es decir, a partir de lo que decía el Coneval, a partir de lo que dice tal encuesta, a partir de... O sea, eran mucho más duras. Y las preguntas eran ciudadanas, de hecho, ¿no? Muchas, no todas. O sea, pero buena parte de las preguntas ciudadanas. Hubo un momento donde Claudia dijo, yo no estoy de acuerdo con la premisa de esa pregunta. Claro. Le dijo a Denis Becker, aunque no me queda claro si la pregunta era de Denis Becker. El problema, lo cual es una pena, porque las preguntas, incluso las que eran ciudadanas, la mayoría, se entiendo, y las que ellos mismos planteaban, te debía, y eso ya lo habíamos logrado. Vuelvo a insistir, no vivo en el pasado y no es porque las haya organizado otro INE. Es que en el 2018 se dio un paso adelante, no solamente en abrir los debates, sino también en el rol de los moderadores, que los convierte en, hombre, personas que están ahí para atender los intereses del público. Y cuando se hace una pregunta compleja o hay una acusación, oiga, de la línea 12, por ejemplo, por decir algo, oiga, no le ha contestado, conteste. Es decir, el moderador debería tener ese plan. ¿Por qué no lo tuvieron? Yo asumo porque así se concretó y se planteó el formato del debate. El formato no es tan distinto que los del 18, pero con esa lógica de un minuto para y después una bolsa de tiempo. Estoy de acuerdo, pero sí en el rol de los moderadores que te permitían incidir y digamos, obligar al candidato o a la candidata a contestar, cosa que hoy, pues como estamos diciendo, prácticamente se olvidó.
Y la segunda cosa, hablando de los postdebates. A ver, yo creo que es muy importante lo que vayan a hacer los equipos de campaña ahora. Los debates per se son momentos que ve mucha gente, pero lo importante es lo que viene después, tanto en ajuste de las campañas, como sobre todo en explotar lo que, por ejemplo, quedó pendiente de contestar y no se contestó. Un último dato. Creo que lo que vimos, Claudia trae una campaña muy bien armada, lo hemos visto. No sé si sea la mejor manera todas las semanas sacar un tema, etcétera, y no importa dónde estés y el contexto, irlo planteando. Pero lo que sí da la impresión es que dejó la impresión, al menos a mí, es que Xochitl no tiene un plan de gobierno claro, ¿eh? Y es que Álvarez Maínez tampoco tiene un plan de gobierno claro. Tiene algunas ideas, pero no se dio detrás. A lo mejor por cómo lo frasearon, por cómo saltaban de un tema a otro. Me da la impresión que no se planteó. ¿Cómo queda Xochitl? ¿Cómo queda la campaña de Xochitl Denise frente a esto que en la mesa queda como consenso que no ganó el debate Xochitl Gálvez, se perdió el debate Xochitl Gálvez? ¿Cómo queda frente a su posición en las encuestas, frente a un reloj que está corriendo? Eso sí, se ve y no se detiene, que es el reloj que termina el 2 de junio. ¿Cómo queda Xochitl? ¿Qué le queda? ¿Puede todavía remontar? ¿Servirían los otros dos debates que faltan? Yo creo que en este momento en el que tanta gente está empezando a prestarle atención a estos temas, por supuesto que los debates que vienen pueden componer la situación, sacarla del hoyo en la que ella misma se metió. Pero yo me imagino que en este momento, en el cuarto de campaña de Xochitl, deben estarse preguntando ¿quién insistió en que hablara así? ¿Por qué la maquillaron tanto? ¿Por qué no fue fresca? ¿Por qué? Él le dio la bandera para que pusiera el escudo al revés. Y los mejores momentos de Xochitl Gálvez, políticamente hablando, mediáticamente hablando, han sido cuando ella tiene reflejos rápidos, cuando ella sabe contestar y de manera, muy confrontacional, pero incluso yo diría divertida, mostrando mucha agilidad mental que no mostró en este momento. Tú en las mesas has insistido mucho, en las mesas de Latinos, Denise, en que los partidos ataron de manos a Xochitl Gálvez desde un principio, no la dejaron ser ella, no la han dejado ser ella, y ella no ha encontrado ese punto en donde tiene que estar trepada en las estructuras de los partidos, pero no puede cargar con la maleta que se apellida PRI y PAN. ¿Siempre pasó lo mismo? Yo la escuché en el ITAM intentando distanciarse de los partidos, diciendo, como lo intentó hacer en este debate, diciendo yo no pertenezco realmente a las estructuras partidistas, yo estoy aquí como resultado de votos ciudadanos, yo no vengo aquí a defender a nadie. Incluso subrayó las veces en las que como legisladora votó en contra de Acción Nacional con votos que son mucho más progresistas que los del partido. Pero Claudia Sheinbaum muy disciplinadamente se refiere a ella como la candidata del PRIAN y la vincula con Alito, con Marco Cortés, con un pasado de gobiernos cuestionables, con actos de corrupción con los que ella no tuvo nada que ver, pero por asociación Claudia disciplinadamente, insisto, la regresa al pasado. Déjame, te interrumpo un segundo. Está hablando Claudia Sheinbaum justo en la explanada, se pusieron de acuerdo para salir uno por uno. A ver qué va a decir Claudia Sheinbaum en el postdebate. Y otro proyecto que representa seguir avanzando con la transformación. Eso quedó claro que tenemos propuestas y quedó claro que nosotros somos serios. Quedaron ahí algunas cosas por responder, que los vamos a hacer en las redes sociales, particularmente de Morena. El tiempo no da necesariamente en los debates, pero salimos contentos, triunfadores, y no solamente ganamos el debate, sino que vamos a ganar la presidencia de la República el próximo 2 de junio. Iniciamos preguntas con Laura Cardoso de Grupo Fórmula. Hola, Claudia. Buenas noches. Bueno, ya te iba a preguntar que cómo te sentías, si habías ganado o no. La siguiente pregunta es que durante el debate han soltado una batería de adjetivos en contra tuya que culmina con el título de dama de hielo. ¿Qué respondes al respecto? Y luego, si consideras que hubo equidad aquí en el INE y sobre todo en el debate, si hubo el tiempo suficiente, ¿y qué les dices a los mexicanos una vez que ha pasado el primer debate y se esperan otros dos? Gracias, Claudia. El pueblo de México me conoce, sabe que lo que nos distingue es el amor al pueblo de México y que una serie de adjetivos que vienen de una persona que se caracteriza por la mentira y por la corrupción, pues la verdad es que no hay que tomarlos en cuenta. Nosotros vamos a seguir con la campaña, salimos bien del debate y vamos a seguir adelante. Continuamos con Carlos Navarro del Heraldo. Buenas noches a todas y todos. Doctora, anticipaba en días pasados que podrían venir este tipo de ataques, cómo se sintió con este tipo de ataques, y también preguntarle si está de acuerdo después del primer debate con el formato, se necesitan hacer algunos ajustes. ¿Qué le pareció este formato, por favor? Gracias. Bueno, me llama la atención, desde luego tenemos a nuestros colegas reporteros ahí al pendiente, por si dice algo relevante Claudia Sheinbaum. Me llama la atención que lo que decía Lorena, ella misma como que evalúa que le quedaron cosas por responder. Y su primer mensaje al salir del INE es, quedaron cosas por responder, las vamos a responder en las redes sociales de Morena. Es decir, me parece que hay una primera evaluación con su equipo en donde detectan que faltan cosas por responder y sale en la sesión de preguntas, pues digamos los dos epítetos, ¿no? Claudia le quiso decir a Xochitl permanentemente mentirosa y corrupta, y Xochitl le quiso decir fría y sin corazón a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo evalúas esta primera salida de postdebate? A mí me parece, yo por eso había comentado eso, me parece muy grave que ante tales acusaciones, las casas de Bartlett, la corrupción de los hijos de López Obrador, el uso de la ivermectina en el COVID, el Repsamen y el metro, en ninguna contestó. Eso es muy grave. O sea, yo no creo que dejar pasar acusaciones es señal de ganar. Tienes que contestar esas acusaciones porque te las están haciendo directamente a ti, a tu gobierno, a tu desempeño como jefa de gobierno y a lo que vas a hacer como presidenta. Entonces sí, efectivamente, pues no los contestó. Por eso decía eso, se aprovecha en el postdebate. Ahora, presentarla como una mujer fría. Ella sí tiende a ser una mujer muy disciplinada, no se ve cercana, no es muy carismática. Es muy diferente en eso a López Obrador, a quien tanto trata de parecerse. Entonces yo creo que por eso también se utilizó esta estrategia de presentarla como una mujer que no va a ser López Obrador. Porque hasta ahorita ella se ha beneficiado de todos los atributos positivos de López Obrador. Cercano, carismático, preocupado por la gente, ¿no? Sencillo.
Y ella no es nada de eso. Entonces creo que esa fue una estrategia. Creo que sí quedó mucho a deber Xóchitl, sobre todo porque todavía, después de este debate, a mí no me sigue quedando claro ni a quién le está hablando, ni por qué tengo que votar por ella, si no me gusta el proyecto de Morena. Jesús, ¿crees que tiene Xóchitl todavía posibilidad de recomponerse de todo esto que señalaste en tu primera intervención? Pues creo que se nos está yendo el tiempo para imaginarnos que puede aparecer la candidata que no se ha manifestado durante meses, una candidata que apareció fugazmente en el arranque de manera muy sorprendente, capturando la atención de la opinión pública y forzando a los partidos a abrazarla. Pero creo que llevamos ya un buen número de meses en donde no vemos nosotros esto quizá que lo define Lorena muy claramente, de dar el argumento concreto de por qué es ella una opción convincente. Hoy creo que desaprovechó la gran oportunidad que tenía, que era la de hacer muy enfáticamente el alegato en contra de la herencia de destrucciones de este gobierno y plantear una alternativa con una mínima coherencia, con una mínima solidez. Y creo que no hubo ni lo uno ni lo otro. Creo que fue débil en la denuncia y muy ambigua en la propuesta. Y creo que las preguntas revelaron la brecha que hay entre cómo Sheinbaum se vende a sí misma y las preocupaciones de la ciudadanía. Las preguntas reflejaban preocupación, angustia, dolor, falta de respuestas y Sheinbaum simplemente insiste en que ese no es el México real. Insiste en que su México, el México de Andrés Manuel López Obrador, es, como ya lo hemos dicho aquí, AMLOlandia, donde no hay ese tipo de problemas. Y lamentablemente, Xóchitl no transmite ni un sentido de urgencia, ni un sentido de rabia, ni un sentido de indignación, que recoja esa preocupación ciudadana. Y no se presenta como quien encabece esa preocupación para conducirla a correcciones, a cómo mejorar lo que se descompuso, cómo reconstruir lo que se destruyó. Nunca le escuché usar la palabra destrucción. Y sin embargo, creo que una vez lo usó con respecto al sector salud. Las de tiempo, con escuelas de tiempo. Las escuelas, sí, pero creo que ese es el mensaje que tendría que repetir una y otra vez, porque los números están ahí y las preguntas revelan a una ciudadanía que en todas partes de la República está, creo que muy ansiosa por cómo está viviendo la realidad en estos momentos. Polo, ¿se puede perder el debate y ganar el postdebate? O sea, ¿crees que con estos temas de mira lo que no respondió Claudia puede hacer la oposición un buen postdebate? Yo creo que en una elección más cerrada tal vez sí, porque estás hablando de los márgenes. En una elección tan abierta como parecen indicar las encuestas lo veo difícil, al menos que sea significativo. Quiero regresar, sin embargo, a este tema, porque creo que compartimos esta idea. No hay en la candidata Xóchitl una idea fuerza, una idea paraguas que recoja todo esto. Si no hay un mensaje a la positiva, entonces, bueno, el mensaje a la negativa. Todo lo que es anti-4T. Pero eso exige despertar la rabia. Podemos estar de acuerdo o no, pero en términos electorales con el no, la indignación. Y tampoco lo hizo. Es que yo creo que se necesitaban las dos cosas. Sí. O sea, por un lado, tú tienes como oposición, tienes puesto en bandeja de plata, digamos, el elemento para desmontar es decir, para atacar, para indignar de lo que ha venido ocurriendo. Vuelvo a insistir en el tema, había más datos al final del día en las preguntas que hacían los moderadores o que llegaban del público que en los que se planteaban. Oye, en tema de la educación, por ejemplo, nomás basta cualquier resultado, cualquier evaluación a nivel internacional, PISA, OCDE, o sea, esto es un desastre. En materia de salud, está justamente hoy haciéndose público los resultados de los informes a nivel internacional del pésimo manejo que tuvimos en la pandemia. Y lo que al final del día me da la impresión es que, y eso ocurre también con Álvarez Maínez, o sea, porque los otros dos Álvarez Maínez iba a pegar a las dos candidatas, evidentemente. Y por cierto, decías hace un rato, le pegó más a Xóchitl. Pues lo que pasa es que el público objetivo es el votante de oposición, no el votante de Claudia Sheinbaum. Según su evaluación. Según su evaluación. Pero más allá de eso, lo que pasa es que parece mucha, o sea, la impresión es que hay muy poca estructura. En la denuncia, pues más ocurrencia, y sobre todo en la propuesta. Yo creo que debieron haber hecho las dos cosas. O sea, a mí lo que me hubiera gustado, y bueno, y Claudia hizo su chamba, porque Claudia era la que iba a perder. La propuesta, en realidad, porque no hay matices es un regreso al pasado. Es seguro popular, es escuelas de tiempo completo. Nuevo seguro popular. Pero no dice que es lo nuevo, no dice que es lo nuevo. Entonces le está diciendo Perián y está recordando las políticas del pasado. Entonces se atoró ahí. Yo creo que ahí lo que decía Denise es muy importante porque es cierto. Cuando escuchas las preguntas, escuchas lo que sufren por atención médica. El tiempo que pasa de que tienen un estudio a que reciben un tratamiento. Escuchas la carencia en medicamentos. Esas eran las preguntas ciudadanas. Y ahí, en realidad, nadie contestó. Denise Merkel les tuvo que decir, bueno, ya contesten, ¿no? La otra Denise les tuvo que decir, ya contesten, porque se estaban, que si el departamento, y que si tú, y que si... Eso es terrible, porque por eso también me gustaron tanto las preguntas. Esta es la parte ciudadana que entró ahorita al debate. O sea, es lo que país real. Exacto. Sacamos la grilla de la elección, vamos a ver lo que están pensando los ciudadanos. Jesús, si a mí me has preguntado, oye, Loret, ¿qué piensas que va a pasar en el debate? Y me voy a exponer con esto. Yo te hubiera dicho, yo creo que vamos a ver las debilidades de Claudia. Creo que vamos a ver una Xóchitl súper buena para el debate. Y creo que el gran protagonista del debate va a ser Andrés Manuel López Obrador. Lo cual revela que no debería yo estar en ninguna mesa de análisis, de ningún medio de comunicación en México y ni en el extranjero, pues, ¿no? López Obrador. Ausente. A ver, me llama la atención que Xóchitl Gálvez, y creo que esa es una estrategia súper pensada, es decir, me voy a meter con el gobierno, pero no me voy a meter con Andrés Manuel. Y voy a tratar de facturarle todos los fracasos del gobierno federal y de la Ciudad de México a Claudia y tratar de sacar, y bueno, la única referencia que hace López Obrador es para elogiar su carisma. ¿Qué piensas del papel que jugó López Obrador en el debate?
Pues sí, creo que tiene razón, que No debería estar en ninguna es sorprendente el hecho de que no fue el gran nombre mencionado una y otra vez. En todo el discurso de Claudia Sheinbaum lo que escuchábamos era la tonada de las palabras del presidente, la fraseología, la manera de enfocar los temas, la ruptura entre el pasado y la transformación, etcétera. Estaba todo el libreto, pero asumido como un libreto propio, totalmente incorporado al discurso de Claudia Sheinbaum, sin hacer prácticamente referencia al padre fundador de Morena. Y yo creo que por el otro lado, lo que dices es totalmente cierto. La estrategia de Xóchitl Gálvez es pues no invocar a una figura que es una figura popular, pero es una figura que no le trae beneficios, no es rentable para la causa opositora en este momento. Pero podrías haber desmontado parte de lo que ha sido esa narrativa. Miren, 2 ejemplos. Transparencia, uno de los temas, que además ha sido una catástrofe. Nunca habíamos tenido un gobierno tan opaco, y mira que hemos tenido opacidad en este país. Pero a ver, hay una propuesta concreta que Claudia ya de que hizo López Obrador, hablando del gobierno, y que Claudia ya hizo suya, desaparecer al INAI. Hombre, al final del día, si algo se ha demostrado es que desaparecer instituciones no es algo que caiga bien. Un ejemplo. El otro ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con las mujeres. Es decir, a ver, acaba de pasar el 8 de marzo. Y como nunca, a ver, había visto hablando de conectar con los, digamos, un malestar. Además, con un gobierno, no te metes con el presidente, pero te metes con las catástrofes, que las ha menospreciado, que salió a decir que el feminismo y los derechos humanos son una manera del neoliberalismo una invención para distraerlo de la desigualdad. O sea, a ver, tuviste una oportunidad para en esos temas, sin mencionar al presidente para no meterte con... Pero ahí mi impresión, Lorenzo, es que sí hubo muchos dados. Una y otra vez vimos a Xóchitl Gálvez con el intento de atacar y de desmontar ese relato oficial, pero en ningún momento se enganchó con su alegato para exigirle las cuentas que le pide Lorena, que es indispensable. Estoy haciendo este cuestionamiento, no evadas. Y el debate tenía en ese sentido mayor flexibilidad que la que pudo haber aprovechado la candidata de la oposición. O sea, te hubiera gustado ver acorralar a Claudia y decirle, esa era su función. Este es el cuestionamiento. Este es el problema del metro. Este es el problema de la escuela. Esta fue tu política de salud en la Ciudad de México. No te evadas. Y por eso salió bien librada Claudia, porque logró salir de esa... No le cobraron esa... Se logró lo que quería, que fue evadir y evadir. Lo dijiste en el tema de las mujeres. Y claro, o sea, Claudia ha salido a decir que el feminismo es una causa subsidiaria menos importante a la de combatir la corrupción y enfrentar la pobreza. Ha gaseado a las mujeres que han marchado. Estuvo de acuerdo en desmantelar todas las redes de protección que había para las mujeres a nivel federal y en la ciudad. O sea, ese es uno de los puntos. Pero otro... A ver, la pregunta sobre qué tanto debe valer la autonomía a la hora de combatir la corrupción, que es fundamental. Y Claudia Sheinbaum hace unos días acaba de presentar su proyecto anticorrupción, en el cual plantea una agencia federal anticorrupción dependiente del Poder Ejecutivo. Ella no cree, es igual que el observador en este sentido, autonomofóbica. No cree en las autonomías, no cree en los contrapesos institucionales. Volvió a atacar al INAI. En las 20 propuestas que el presidente presentó, que quiere que se aprueben antes de que él salga del poder o que Claudia Sheinbaum las instrumente y que ella ya hizo suyas, están planteando la desaparición no solo del INAI, sino pues en los hechos la desaparición de cualquier tipo de contrapeso al poder. Eso era algo que Xóchitl tendría que haber aprovechado y no lo hizo. En las evasiones se quedaron pendientes los grandes temas que tienen que ver con las preocupaciones ciudadanas. Pero la evasora se sale con la suya porque no hay quien la persiga. Yo creo que ese es el gran error de Xóchitl Gálvez, que no persiguió su argumento después de que evidentemente estaba escapando el bulto, ¿no? Fíjate, un ejemplo perfecto de esto es la agencia anticorrupción, la nueva. Sí lo mencionó, sí dijo, y una agencia que va a depender ahora de ti, pero lo menciona tan rápido y tan de pasada y salta a otros temas y ya le permite evadir. Le puso más énfasis a que la agencia es producto de un grupo de especialistas y que en plural, no solo de Morena. Híjole, es que era para decir, por cierto, también alguien del PAN, ¿verdad? O que hace unos días también, pero son esas cosas que... En fin. Doctor, decías hace un instante que si no iba a ser Xóchitl Gálvez una propuesta en positivo, por lo menos tenía que despertar la rabia en una propuesta negativa. En ese sentido, ¿es inteligente haber sacado de la mesa a López Obrador, que es, a fin de cuentas, el personaje polarizante de la vida política nacional? Es que lo puedes hacer por las políticas públicas que ha tomado, ¿no? Tienes lo de las guarderías, escuelas de tiempo completo, seguro popular, que es muy popular. En fin, tenías temas, pero tienes que tocar esos nervios de la gente que está enojada con eso, porque entre otras cosas necesitan que salgan a votar. Lo que más necesitas, Xóchitl, es que salgan a votar. Y si no les estás tocando esos nervios de manera clara, contundente, ni lo van a hacer. Mira, un dato que va a ser muy interesante, el rating. Vamos a ver cómo está el rating y cómo se movió a lo largo, cuál fue el global y cómo se movió a lo largo minuto a minuto. Porque si un escenario de rating relativamente bajo y que va cayendo, dices, es pésima señal para Xóchitl, porque no logró mantener a la gente prendida. Nos está reportando nuestros colegas que están allá afuera del INE, que cuando estaba terminando de hablar Claudia Sheinbaum en este mensaje y un par de preguntas, junto a los dirigentes de los partidos, Ceci Flores, la madre buscadora, una de las invitadas de Xóchitl Gálvez, intentó increparla y hizo un poco un barullo, finalmente no pasó a mayores, y eso me hizo recordar que Xóchitl Gálvez llevó, y esto me pareció que era algo de altísimo impacto, cuando yo leí su tuit diciendo, va a ir una víctima de que no hay medicinas, va a ir una víctima del Red Summit, va a ir una víctima de la línea 12, va a ir una víctima de la violencia.
no sentí que explotó esa parte. Y Claudia Sheinbaum le contesta y le dice, no lucres con las víctimas. Se perdió totalmente porque empatizó más el llevarlas que el saber contar sus historias, el conectar emocionalmente. Es algo que hacen muy bien los americanos en los informes presidenciales, ¿no? Por supuesto, que de una historia, parten de esa historia para revelar una realidad nacional que atañe a muchos. Aquí no supo ni contar las historias, ni decir bien a bien por qué estaban ahí, por qué era importante. Desaprovechó lo que hubiera sido un gran recurso, pero simplemente se perdió en el nerviosismo, en tratar de explicar por qué estaban ahí. Siento que le faltaron los reflejos que la han caracterizado en el pasado, le faltó la vivacidad, le faltó la conexión emocional y tristemente esas oportunidades reflejadas en esas historias estaban también reflejadas en las preguntas. Hay gente que se está muriendo de cáncer, que no tiene acceso a medicamentos, hay víctimas de la línea 12, hay víctimas del Repsamen y simplemente quedaron ahí como props, ni siquiera lo supo capitalizar. Es que yo esos en su reflejos, digo, porque si te pones a ver en el pasado más reciente, que fueron los foros, ¿no? de las candidaturas, en donde se enfrentó con Beatriz, se enfrentó con Santiago Krill, tampoco vimos una candidata con tantos reflejos. Tampoco el desempeño pero mucho de más Xochitl, suelta, ¿eh? Más suelta, Mucho más más suelta. como la vimos a partir del minuto 45 en este debate, pero tampoco fue, en general creo que le cuesta mucho trabajo estructurar una idea grande, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Recurrió a los ataques muy concretos, que eso creo que le salieron bastante bien, pero como tiros leves, ¿no? O sea, sin hacerlo todo algo global. En una Pero a mí lista eso no me demasiado larga sorprendió. de temas que desahogar, ¿no? Iba uno, otro, Bueno, otro. todo el primer tramo, y lo comentamos porque lo estábamos viendo juntos, se les sentía apresuradísimos a todos, a los candidatos, a los moderadores, o sea, todo era como si cuando le pones en los mensajes 2X, ¿no? O sea, que vaya a la doble velocidad. Dos temas que son temas enormes. Sí, fue demasiado. Educación y salud en un mismo bloque es una locura. Por cierto, hablando de salud, la única que mencionó al INSABI fue Claudia. ¿Y lo defendió? Para decir, no, yo hablo del INSABI, ustedes están hablando del INSABI. Pero oye, el INSABI es otro de los símbolos del fracaso. Desastre. Pero bueno, pero es un buen ejemplo. A lo mejor fue al principio, a lo mejor todavía no carburaban, a lo mejor pero bueno, en fin. Es que yo creo que todo esto lo que nos enseña es otra vez esta falta de estrategia, de una estrategia dorsal de parte de la campaña de Xochitl. Y a mí me volvió a sorprender otra vez. ¿Por qué te quieres desvincular de los partidos políticos que te llevaron ahí? En el 2021, PAN, PRI y PRD sacaron 19.5 millones de votos en la elección federal. Morena sacó 21. Empataron casi. ¿Por qué no mejor aprovechas esos votantes que salieron a votar por esos partidos enojados? ¿Y qué haces cuando te sacan a Lito, a Beltrones, a Cienfuegos, a Peña, toda esta lista? A ver, tú lo que vienes es a construir una nueva coalición que representa a todos esos ciudadanos indignados que sí han votado por esas marcas partidistas porque en un momento dado prefieren eso que lo que estamos viviendo con Morena. Este es un buen ejemplo. No quiere decir que vas a abrazar la corrupción. ¿Sabes qué pasa? Que creo que están leyendo las encuestas a nivel federal y están viendo que las marcas de esos partidos están muy desacreditadas. ¿Sí? Y no están sabiendo cómo encontrarle la cuadratura al círculo. Esa respuesta que tú acabas de dar es la respuesta que ella tendría que estar dando todos los días. Esos ciudadanos, 19.5 millones, salieron a votar por PAN, PRI, PRD en el 2021 y salieron a votar porque están enojados con el proyecto de Morena. Punto. Pero 3,5 millones del Movimiento Ciudadano también, que también están enojados. Que tampoco quieren, no quieren. Más contra Morena que a favor. ¿Por qué vas a decir que esos no? Pero si tú estás tirando dardos pequeños, en lugar de hacer una narrativa coherente de destrucción, de corrupción, de mentira, de pésima política pública, de desperdicio de recursos públicos, de engaño a aquellos que quizá hoy han comprado la narrativa del presidente porque es una narrativa muy seductora o porque han sido beneficiarios de los programas sociales. Eso, si no lo sabes utilizar en tu favor de manera coherente y machacarlo todos los días. Porque lo que sí hizo Claudia, y compartimos esta idea Jesús y yo, fue, insisto, de manera disciplinada, usar el libreto, usar la palabra privatización, usar la palabra neoliberal, usar la palabra el pasado. Y quiero insistir, es decir, cuando Xochitl Gálvez le conecta, ahora sí que le saca la quintilla, carta por carta, y le dice, los sobres amarillos, Segalmex, la Casa Gris, los hijos del presidente, se queda noqueada Claudia Sheinbaum. Y ya, no pasó. Pero lo único que hace es no engancharse y alabarse a sí misma y decir, yo hice esto en la ciudad. Se desvincula incluso de los daños a nivel federal para alabar lo que ella dice que logró con datos que claramente son muy cuestionables. Los que dio sobre feminicidio en la ciudad, por ejemplo, sabemos que no son... ¿40%? Sí, sabemos que son falsos. No, es que aquí hice una anotación cuando estábamos viendo el debate y lanza esto de los sobres, los hijos. Inmediatamente pasa a los trámites digitales, a la importancia de los trámites digitales. Sí, en vez de seguir... Pero eso creo que tiene que ver con algo de lo que hemos visto ya muchas evidencias. Esta sorpresa tiene que ver con el reflejo de una política en la banqueta, que tiene una gran capacidad de responder rápidamente. Pero en este formato sí es indispensable un cierto aplomo, una cierta disciplina, una cierta coherencia, que no nos ha mostrado Xochitl Gálvez a lo largo de toda la campaña. Y en estos momentos sí parece estarle pidiendo ya peras al olmo que en el siguiente debate se reinvente Xochitl Gálvez con un proyecto político coherente. Entonces hay que entender que no es eso que no va a ser esa política. Creo que la veíamos incluso incómoda con la obligación de quedarse sentada durante la hora y media del debate, con este nerviosismo
consumo de los objetos que tenía que manejar, sin esa disciplina elemental de ver cuál es el mensaje esencial que se está lanzando. Esto que dices, Leopoldo, plantear una denuncia que va al corazón de un régimen y de repente ir con una trivialidad. Eso de pronto tiene un cierto impacto, pues quizá en el TikTok. Pero los debates sí tienen la necesidad, obligan, exhiben la médula de un agente político. Y yo creo que ahí fracasó terriblemente. Lo que nos estás diciendo, Jesús, es desde hace un año, ¿no? Desde que quedó de candidata hace 9 meses, se le está pidiendo que aproveche lo bueno de los partidos, se sacuda lo malo y se plantee como esta alternativa ciudadana. Se le está pidiendo que tenga un mensaje coherente. Se le está pidiendo que sea esta candidata. Porque, oye, si ves su desempeño en los debates dentro de la oposición, fue así, ¿eh? ¿Se acuerdan de los debates contra Beatriz Paredes? Los ganó Beatriz Paredes. Y eso que nadie esperaba nada de Beatriz Paredes en términos de los debates de la oposición. Entonces este arroz ya se coció. Regresamos a... Yo sigo insistiendo que... No, déjale. Bueno, la pregunta es a ti. Por provocarte. Pues se está cociendo, ¿no? Se está cociendo un arroz y del otro lado no tiene ni el agua hirviendo, ¿no? Échale un capote. No, y además con otra cosa. Es que yo creo que parte de lo que está detrás de todo esto y que hemos hablado hoy, incluso del desempeño de Xóchitl en particular, es que no hay un proyecto político claro y coherente. Es decir, que estructure todo, que estructure hasta la denuncia y en consecuencia priorice la denuncia. Estos son los temas. Oye, vuelvo a insistir. Salud, transparencia, corrupción, derechos de las mujeres. Te daban solamente eso para construir una agenda estructuradísima de ataque de la que no te sales, pero paralelamente... ¿Cuál es qué vas a hacer para resolver esta catástrofe? Porque es una catástrofe en muchos sentidos. No vemos ninguna de las dos cosas y muy probablemente lo que está detrás de todo esto es que no sé si haya un proyecto realmente muy claro de reconstrucción, más allá de propuestas aisladas. Es decir, porque además eso es, el formato del debate también te llevaba mucho con cosas muy concretas y voy a hacer esto y voy a capacitar a los maestros. ¿Y dónde está la estructura detrás? A lo mejor no la hay, ¿eh? Y si no la hay, yo soy el primero que dice que la cocción del arroz, de acuerdo con la receta, es hasta la noche del 2 de junio, o hasta el 2 de junio. Siempre he insistido en eso. Pero pues, podemos ir acelerando la cosa si no hay algo que enfrente algo que en cambio Claudia tiene muy claro, la continuidad de lo que ha venido haciendo del discurso. Yo soy el observador 2, ¿no? Está clarísimo. Déjenme les muestro el tweet que acaba de subir Xóchitl Gálvez sobre el tema del escudo al revés. El escudo nacional al revés en la parte final de la bandera. Sube un tweet Xóchitl Gálvez que dice: si un ciudadano muestra su bandera al revés, es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Rescatemos México de los criminales y los corruptos. Rescataremos nuestra bandera para que nos cobije a todos en unidad y en paz. Vamos a enderezar la bandera y vamos a enderezar la república. Sí, nomás que esto es en Twitter, ¿no? Bueno, Buen mensaje para terminar. Pero eso es precisamente lo que debió haber dicho cuando alzó la bandera. Y eso me parece más bien control de daños. Y no sabemos en realidad si se equivocó o si fue deliberado. Si se equivocó, pues... Esto es una salida. Exacto, o sea, ¿qué falta de... Si fue deliberado no lo entendimos. Y si fue deliberado, entonces faltó la explicación que acaba de poner en Twitter. Yo creo que se ha equivocado porque, como vimos, estaba leyendo el mensaje final. Entonces, pues... A ver, déjenme les planteo un juego y imagínense que somos el cuarto de guerra de los 3 candidatos, ¿no? Y déjenme empezar por Maynes, para darle por una ronda a lo de Maynes. Ahora que están todos tan sonrientes. Lorena, si tú estuvieras en el cuarto de Maynes, ¿cuál sería tu evaluación de hoy? ¿Y qué dirías? Ok, pa'lante, ¿no? Estamos a 2 meses de las elecciones. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que evitar engancharse con esta idea de que las terceras opciones ahorita ya están resurgiendo. En realidad, es de las primeras ocasiones en que se les está dando visibilidad. Entonces, ellos están aprovechando eso, ¿no? Básicamente es eso. Ahora, hoy por hoy, Jorge Álvarez Maynes no rebasa los 5 puntos de intención de voto, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que si ves el debate y había seguido más o menos su trayectoria desde su destape, ¿no? Con los tequilas y las cervezas y luego el episodio del estadio y luego hace poquito, pues ya viste un candidato que a lo mejor no es pura pachanga y alcohol, ¿no? O sea, si vimos a alguien que puede estructurar ataques, se puede estructurar argumentos, creo que también no hay un proyecto, ¿no? Como que están tratando de ser la tercera vía, tan tercera vía, que de repente presentan unas opciones pues que no quedan muy claras, porque pues en México no estamos en Mónaco, todavía necesitamos resolver la salud, las necesidades básicas. Creo que ahí lo ha hecho bien. Yo seguiría por esa ruta, básicamente. Maynes. Yo creo que no se hizo daño, creo que se presentó y hoy lo deben haber conocido millones de personas que no sabían ni quién era hace un par de horas. Y en ese sentido yo creo que lo hizo razonablemente bien, tuvo algunas ideas, planteó propuestas, se mostró serio, trató de presumir que era pues la nueva opción frente a alternativas ya gastadas. Yo creo que en el equipo de campaña de Movimiento Ciudadano pueden encontrar motivos para tener como un poco más de energía para salir a la campaña mañana, ¿no? Vemos que está diciendo Xóchitl Gálvez al salir del INE, se fueron turnando, primero Claudia Sheinbaum, luego Maynes y ahora Xóchitl Gálvez. Vamos a poner a México de pie. Hoy está de cabeza. Estoy a sus órdenes. ¿Hay preguntas? Jorge Monroy de Latinos, por favor. Candidata, buenas noches. Preguntarle cuál cree que fueron esta noche sus éxitos en el debate y también preguntarle, hay una postura ya en las mesas de análisis que hablan de que pues habría ganado Sheinbaum porque usted pues le faltó empuje para hacer responderla en temas de muerte como la muerte de mexicanos en la política de salud de este gobierno. Su autocrítica, candidata, en este debate y lo que mejoraría para el segundo. Y un segundo tema sobre las fallas en el reloj y que ambos candidatos le atribuyeron a usted. ¿Cree que estas fallas en el sistema de línea, en la producción, deben de mejorar para el próximo? Antes que nada, decirles que
Originalmente nos habían dicho que esos 5 minutos iban a ser una bolsa libre. Yo en varias ocasiones quise colocar los temas y desafortunadamente las preguntas no tenían que ver mucho con salud. Yo traía muchísima información y los conductores pues, me obligaban a que yo contestara la pregunta que ellos hacían. Pude colocar lo de la ivermectina, que como se lo dije a la candidata, es un medicamento para los piojos. Así fue. Y ella se dice científica y no aplicó la ciencia en el manejo de la pandemia. Y esta revista que yo le exhibí, pues ahí están los muertos del COVID. Son 240,000 personas las que perdieron la vida en exceso. Y en la Ciudad de México perdimos 9 años de esperanza de vida. El promedio en el país fue 4.5 años. Ese es el fracaso del manejo de la pandemia de COVID en nuestro país. Y se lo dije claramente, ella lo negó, de los 810,000 muertos, la Ciudad de México es la que tuvo mayor exceso de mortalidad. Y también le dije claramente que dinero había. Detectamos en un análisis sobre salud, vamos a subir la gráfica en un ratito, se desviaron 240,000 millones de pesos que pasaron del presupuesto de salud al fideicomiso de gastos catastróficos y en el siguiente presupuesto tomaban el dinero de gastos catastróficos y no sabemos el destino porque no nos ha querido contestar la Secretaría de Hacienda. Entonces, dinero había, no se gastó. Por supuesto que Claudia Sheinbaum es responsable de buena parte de las personas que fallecieron y se lo dije. Tuviste el cinismo de decir que la pandemia de COVID se manejó bien en la Ciudad de México. La verdad es que el formato no se prestaba para poner en la mesa todas las ideas que yo traía en materia de salud y de educación. 5 minutos para colocar todas las ideas es nada. Y yo creo que si queremos un debate más fluido, pues tendría que ser un tete a tete, que se ponga el tema y que los tres empecemos a debatir, porque yo decía, o contesto la pregunta o pongo mi idea. Y decir también que en un país civilizado, Claudia Sheinbaum no sería la candidata a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum tendría que estar enfrentando la justicia, porque el caso de Colegio Repsamen, más allá que se lave las manos y que diga que ese caso ya fue juzgado, hay una demanda penal. Hoy me acompañó una mamá, la mamá de Paola, que estuvo aquí, porque este documento que hoy presenté, Claudia se la pasó negando que había habido una inspección en 2016 de Protección Civil. Y ese documento dice claramente que se le niega al colegio el programa de Protección Civil, y ahí lo que procedía en 2016 era la clausura del colegio, y no lo hizo. En 2017 hay otro documento, ella argumenta que tenía 3 meses para clausurar el colegio, falso. Tenía 7 días una vez contestado la segunda... ¿Por qué no hizo esto en el debate? Ahí está la Xóchitl Gálvez sin guión, sin leer, suelta. Jesús. Pues es una pregunta que no tiene respuesta, creo que es lo que tendría que haber hecho. Es además una forma de planteamiento terriblemente provocadora, el decir usted no pertenece a esta conversación, usted no tiene derecho a estar en esta conversación. Usted le ha dicho ahí, usted es responsable, usted no tendría ni que ser, en cualquier país democrático usted no sería candidata presidencial, estaría enfrentándole. Esa hubiera sido la Xóchitl ganadora del debate, pero se puso nerviosa, creo que la obligaron a tratar de ser una persona que no es en realidad, la falta de una espina dorsal en términos de una argumentación que te reúna todos estos puntos, porque hay cientos de puntos, pero si no forman parte de una historia que alguien sepa contar. Y creo que la historia aquí es la historia de la destrucción, es la historia de la regresión, es la historia de las ausencias del Estado, es la historia del daño, la estela de daño que deja tras de sí este gobierno durante 6 años. Regresamos al tema de Maynes, ya había pasado por Lorena Becerra, por Jesús Silva Herzog. Lorenzo Córdoba, si tú estuvieras en el cuarto de guerra de Maynes, ¿qué dirías? ¿Qué propondrías para adelante? El tema de Esquirol, sacudirse esta parte de ser el Esquirol de Morena. Mira, yo creo que está tratando de construir su vía, que es la tercera opción. Es que nunca estaría en un cuarto de guerra, así que estoy tratando de dar yo sé, pero mi punto es, ni he estado ni estaré ni demás. Estuve en los otros, en los cuartos de paz para tratar de evitar los cuartos de guerra. No, a ver, yo creo que no sé si le funcione mucho tiempo esto de la vieja política, es más un eslogan que otra cosa. Y sobre todo, pues bueno, cuando le sacaron ahí un personaje de la vieja política, por mucho que digan sea de nueva política, que es Dante Delgado, el líder de su partido, que es el líder de su partido, y que le saquen que su partido está postulando a personajes que no necesariamente son, digamos, ni de la nueva política, ni mucho más, se le va a caer ese discurso. Yo creo que él está haciendo una campaña, coincido en el punto, esto es un espacio privilegiado para él, para darse a conocer. Es de los candidatos el que menos conocimiento tenía, es el candidato de todos los que el que menos llegó al punto. Yo creo que hizo bien en explotar esto que hemos venido diciendo, es el único de los que están compitiendo, que está en la boleta presidencial, que se ajustó a las reglas, no tanto por gusto, porque él llegó de relevo en buena medida, pero de todo, pero su partido las estaba violando, pero él creo que es muy previsible, y lo que creo que la apuesta es tratar de revertir lo que eventualmente puede perjudicarle, que va a ser el voto de castigo, ¿no? Bueno, estructurado, preparado, pero al final del día irrelevante. Él está ahí para mantener el registro del partido, para permitir que Dante Delgado siga haciendo negocios con el partido, para que siga siendo un coto de ese personaje que es de la vieja política y que lamentablemente tiene dentro a gente muy valiosa, tiene a mujeres a las cuales han marginado, a las cuales no les están dando espacios
espacios de competitividad real. Sí, a mí el Movimiento Ciudadano me ha desilusionado en los últimos meses por el machismo de su presentación, por la forma en la cual mezclan el alcohol, el relajo, los tenis y se desvinculan de los temas progresistas que le dieron identidad a esa marca inicial. Y bueno, en el cuarto de guerra yo también le diría a Álvarez Maínez, no sonrías cuando estamos hablando de temas de vida y muerte. O sea, esa sonrisa permanente, falsa, acartonada, también se ve falsa. Bueno, eso, se ve falsa ante una coyuntura, creo que de enorme gravedad. Yo pienso que la evaluación ahí debe ser positiva, en el entendido que es un candidato minoritario, es decir, estamos hablando entre 5 y 8, no sé, pero debe ser positiva. Y yo creo que la lectura más preocupante tal vez para Xochitl sea que la vean herida. Y si desde ese punto tú la ves herida, vas sobre esos votos. Ya te olvidas del otro, vas decididamente sobre esos votos. No sé, vamos a ver, a lo mejor las encuestas reflejan que no hubo daño alguno y en fin, ¿no? Pero yo estaría diciendo el cuarto de guerra, vamos a ver de qué tamaño es el golpe, si es que lo hubo. Empiezo ahora contigo, el cuarto de guerra de Xochitl Gálvez. ¿Qué dirías hoy? Bueno, el cuarto de guerra no le van a decir hoy que le fue mal, porque así son los cuartos de guerra típicamente, pero sí tiene que estar haciendo una evaluación muy seria de que esto no fue como lo esperaban, ciertamente. Tiene que replantearse la estrategia, creo que tienen que tener mucho menos mensajes, pero mucho más contundentes. Creo que tiene que dejarla ser ella. Creo que ella sí tiene una conexión emocional potencial, al menos que no tiene Claudia Sheinbaum, que no pudo explotar aquí, tendría que explotarla. Tiene que ser mucho más disciplinada en su mensaje y no estar saltando, insisto, de uno a otra cosa. Un mensaje claramente vertebrado y reiterado una y otra vez. Y realmente ahorita decir, pues por los votos, yo creo que ya tiene de alguna manera cercanos o potencialmente cercanos y tratar de movilizarlos o activarlos, galvanizarlos para que salgan a participar. Cuarto de guerra de Xochitl Gálvez, Denise. ¿Hay cuarto de guerra de Xochitl Gálvez? Porque no, hasta coordinador de campaña y todo. No, aquí o sea, lo que está reflejando su actuación en el debate es una falta de preparación y una falta de entendimiento de del papel que ella tiene que jugar. No está siendo la candidata de la indignación, del cuestionamiento, de la rabia. Es demasiado dispersa. No ha logrado encontrar un mensaje que conecte. Es la candidata de vive sin miedo y supuestamente de ese paraguas derivan todos estos cuestionamientos. Pero creo que no hay una vinculación entre el miedo y cómo potenciar el voto opositor descontento en su favor. Lorenzo. Bueno, si te marcas Xochitl al rato, dice, ¿qué hago, Lorenzo? No le voy a tomar la llamada, como no le he tomado. No, a ver, yo lo que quiero decir es, yo creo que está bastante claro, sobre todo después del diagnóstico. Yo creo que a la oposición en general, y a Xochitl Gálvez como principal candidata opositora, le hace falta un claro discurso, una narrativa, y la narrativa implica una narrativa de lo que está mal y de cómo tiene que cambiarse, que me parece que todavía no ha sido capaz de articular. Y va a ser muy difícil confrontar pues, una narrativa que dice vamos muy bien, que te evoca un mundo muy distinto, pero al que realmente vive mucha gente, pero al que mucha gente también cree, ¿no? Y entonces yo creo que en la medida en la que no logren, ahora el tiempo se le acaba, ya llevan la tercera parte de las campañas, abundantemente rebasada. Entonces, digo, construir una narrativa, construir un verdadero proyecto, un diagnóstico muy claro de lo que está mal, muy bien estructurado, cómo tienes que cambiarlo, construir una narrativa para atacar y para proponer, lo que decía Jesús, esto me gustó, ser fuerte en la denuncia y clara en las propuestas, al revés de tu debilidad, como decías, en la denuncia y ambigüedad en las propuestas, y sobre todo ser mucho más disciplinada, porque si no, enfrente tienes mucha disciplina, mucho orden. A mí me parece que esta noche hace crisis la campaña de Xochitl Gálvez. Creo que es una crisis que se hace pública, además. Esta no es una crisis que puede ser estar en el rumor. Yo creo que se exhibe una crisis en la campaña de Xochitl Gálvez. Me parece que si acaso es la última llamada de atención que tendría que tener una respuesta pública. Y esa respuesta pública, a mi juicio, no podría ser otra que la de una sacudida radical de su equipo. Esta ausencia de la que habla Denise tendría que ser algo que debe anunciarse esta semana. Porque sí me parece que fue un muy mal desempeño de Xochitl Gálvez. Creo que no hay manera, por más estrategias de darle la vuelta al cuento y encontrar los instantes en que mejor se desenvuelve Xochitl Gálvez. Creo que la vimos mal, creo que la vimos sin estatura presidencial esta noche. Y en ese sentido creo que no hay de otra más que reconocer públicamente esa crisis con una sacudida que también sea visible ante todos. Lorena. Yo sí creo que tendrían que estar aprovechando el postdebate. Eso es lo primero que tienen que hacer. Y sí creo que o sea, tratar de rescatar el barco. No, y creo que hay elementos, y yo me vuelvo a regresar a lo mismo, esos ataques que no contestó Claudia. Puedes hacer un spot de eso y a lo mejor te queda divino, ¿no? Yo creo que eso sí tendrían que hacer. Primera. Segunda, yo sí creo que hoy tendrían que estarle diciendo lo que tiene que corregir. Hoy. Sí, pero... Ahorita. ¿Sabes qué? Hubiera pasado esto y esto y esto, si hubiera sido más disciplinada, si hubieras entendido. Yo creo que los mensajes sí se le dieron, o sea, ya sí tiene un equipo de campaña, creo que trabaja con gente experimentada, o sea, simplemente no hemos visto una candidata disciplinada nunca. ¿Y por qué? Porque ella es una mujer que ella presume que se hizo sola y le fue bien haciéndose sola. Pero el tema es que te fue bien como empresaria y tal vez como política, ¿no? Delegada, legisladora, ¿no? Candidata a gobernador de Hidalgo, pero no para presidenta de la República en un país como México, con la problemática de México y enfrentándose a un gigante como López Obrador, ¿no? Entonces, yo sí creo que tendrían que decirle, este es el resultado, te quedaste corta. O cambias las cosas
o vas a tener un desempeño muy por debajo del que acabo de citar de los partidos políticos en el 2021. Por lo que me están reportando, el desempeño de Xóchitl Gálvez en el templete afuera del INE fue buenísimo. Lo que no se vio en el debate, que agarró y dijo, Claudia no me respondió esto, y no me respondió esto, no me respondió esto, y empezó a hablar una por una de las historias de las personas que llevó. O sea, todo eso que habíamos dicho nosotros que se anheló en el debate, en el postdebate, más lo de la bandera al revés. Y a lo mejor el postdebate de Claudia no está siendo tan eficaz porque sale y de entrada dice, híjole, no contesté un montón de cosas, pero ahorita las subo a mi Twitter y van a ver que ahí están. Pero by the book, ¿no? Es lo que entiendo. Pues ganó el debate, ¿no? Debería ser Claudia, ¿no? Si estuvieras en el cuarto de guerra de Claudia Lorena, para regresar a la mesa. Yo creo que sí tiene que contestar. ¿Será a nosotros? No, lo vemos, decimos, ay, salió airosa. Yo no creo. O sea, yo sí creo que la población pues, sí dice, oye, pero es que sí es cierto. El tema de la pandemia es algo cercano. Muchos perdimos gente querida en la pandemia. O sea, ¿te acuerdas de la saturación hospitalaria? ¿Te acuerdas de las mentiras? ¿Te acuerdas de que no iban a tu casa? Perdón que interrumpa. Claudia Sheinbaum ha dicho que no faltó una sola cama de hospital durante la pandemia. Y quienes la padecimos en la Ciudad de México, yo recuerdo, seguramente ustedes, las llamadas desesperadas tratando de encontrar una cama para nuestros amigos. A 70, la recomendación era quédate en tu casa. A morirte, claro. ¿Por qué? Porque no había camas. Entonces, simplemente todas esas cosas, sí, a lo mejor no las contestó en el debate, pero las va a tener que contestar. Y yo sí estaría buscando una respuesta a todo eso. Eso es lo primero. Claro, le fue bien. No perdió el debate, no lo perdió. Pero tampoco salió totalmente victoriosa. Entonces hay que corregir eso. Si yo estuviera en la campaña de Claudia, es lo que le diría. Pero es que no puede corregirlo, no puede contestar, porque contestar sería dañarse a sí misma, porque sabe que está mintiendo. Sería pegarle a la persona. Bueno, a ver, esto de la ivermectina, ella ahora ha dicho que por orden médica se dieron instrucciones. Es un insulto. O sea, por supuesto que es un insulto. ¿Cómo pueden defender el uso de la ivermectina? Que sí, es para parásitos, básicamente, ¿no? Y sobre todo, sí. No, pero aún más grave, sin el consentimiento de la población a la cual se le dio. Y ahora están diciendo que no había efectos secundarios. Basta leer cualquier revista médica para saber que hay toda una serie de efectos secundarios, sobre todo para personas con condiciones médicas preexistentes. Me parece bien interesante lo que dice Lorena, pero mi impresión es que hasta el momento no ha sido costoso, que no ha sido costoso electoralmente, no ha sido costoso para el presidente. En el 2021 fue costoso. En el 2021 perdieron la mitad de la Ciudad de México y el presidente no obtuvo su mayoría calificada como quería. Lo fue. Entonces... En este momento, me parece que lo que estamos viendo en el proceso de la campaña presidencial ha tenido la extraña capacidad de revestirse nuevamente de esa capa impermeable que no le hacen daño esas acusaciones. Yo creo que es el gran error de Xóchitl Gálvez no haber penetrado esa coraza de Claudia Sheinbaum. Lo grave fue que en el 2021 ni siquiera había una campaña paraguas como ahorita existe. Porque no había una campaña nacional, había una campaña en la Ciudad de México. Fueron campañas aisladas. Casi y aún así fue doloroso para el presidente, para Claudia y para Morena. Entonces eso es lo grave. Pero fíjate, qué interesante, qué interesante, porque ¿cuál es la reacción frente al susto de 2021? Es Claudia empieza a mimetizar al presidente. Los matices se acaban completamente. Y sí, la suerte, el presidente rápidamente saca lo de las corcholatas y toma el control de la asociación presidencial. Claudia se corrige. Es decir, hay una serie de acciones que van más en el sentido de irse hacia lo duro de la 4T, más que reconocer errores, hacer ajustes, hacer cambios. Y los programas. Por lo que vemos le está funcionando. Podemos no estar de acuerdo. Y si hay ajustes, no parece que la campaña sea el momento para hacer esos ajustes discursivos. Lo que queda, pues me parece que sería ir derecho, ¿no? By the book. Bueno, no creo que me invitarían a mí, en particular, al cuarto de guerra de la campaña de Claudia, pero si me hablaran, bueno, pues no lo sé, tampoco tomaría la llamada probablemente, pero lo que quiero decir es, a ver, yo lo primero que le recomendaría a Claudia es que se deslindara de buena parte de las propuestas que hizo el presidente López Obrador, pero eso es lo que a mí me gustaría. Claro. Pues, digo, en términos pragmáticos, le dirías bien. A ver, en términos estrictamente pragmáticos, creo que está haciendo su trabajo, tienen una ventaja que están tratando de cuidar, aunque, digamos, tendrán que estar muy atentos a que las cosas sigan como siguen, porque si no es una campaña que tendrá que tomar virajes radicales y eso va a ser muy peligroso porque no está pensada su campaña en ese sentido. Yo creo que es una campaña muy bien armada, es una campaña armada desde el gobierno, al grado de que las principales propuestas son repetir prácticamente todo. Incluso después de que se presentaron las plataformas electorales y Morena presentó su plataforma electoral, salieron estos 20 puntos del presidente y a mí me encantaría muchísimo que Claudia dijera, a ver, esto fuera más crítica en ese sentido. A mí me gustaría, porque tarde o temprano Claudia va a gobernar ese país y gana. Y va a tener que construirse su propia identidad. Y hoy es una identidad que no está clara. A ver, lo que dicen en su equipo de campaña es, sean pacientes, ahorita tiene que mimetizarse con Andrés Manuel, ya después a lo mejor sí es cierto, pero a ver, incluso como un elector sin filias, ni fobias, creo que es importante que ella transmita quién es como candidata. Y creo que no lo va a hacer porque le está resultando muy cómodo pues, estar donde está. ¿Sí? Y si les funciona... Tú, si estuvieras en el cuarto de guerra de Claudia, ¿estarías llegando hoy con 2 botellas de champaña? Porque te van a decir, tráete el agua de Matalí, pero en el fondo les gusta la champaña, no sabemos, ¿no? Entonces... Sí, porque por un lado hablan de la austeridad republicana, pero les encanta vivir como Rocío Nale. Si yo fuera asesora de Claudia Sheinbaum, cosa que jamás haría en esa campaña o en ninguna, y peor aún, asesorando a alguien que quiere pues, destruir la poca democracia que hemos logrado construir, que le estaría diciendo, derecho y no me quito.
porque esto ha funcionado. En eso discrepo de ti, Lorena. Claro que yo quisiera que contestara, pero ella ya aprendió del presidente que puedes mentir con impunidad, que puedes inventar datos con impunidad, que puedes tergiversar con impunidad, que puedes evadir con impunidad y que la población te va a seguir queriendo. Y ella lo que va a enfatizar es lo que dijo, creo que muy exitosamente, en los primeros 5 minutos de este debate. ¿Qué enfatizó? Los programas sociales y las obras estratégicas. Y además dijo que se podían hacer esas cosas con austeridad republicana porque se habían producido ahorros de, ¿cuánto era? O sea, una cifra de más... Una cifra que si fuera cierta no habría deuda. Exactamente, una cifra inventada, no verificada, pero que repiten una y otra vez hasta que se vuelve verdad en la opinión pública. Entonces, Claudia, mimetizando las evasiones, contradicciones y mentiras de Andrés Manuel López Obrador, va muy bien. Doctor, ¿qué le dirías a Claudia Sheinbaum? Yo creo que en términos de estrategia electoral, pragmática absolutamente, que va bien, que salió bien librada del debate, que hay que ahora en el post electoral, más que responder, aprovechar las debilidades que mostró Claudia y y ir sobre ellas, y yo usaría también eso en los spots, y no creo que sea el momento ahorita de dar muchas respuestas a lo que no les has dado respuesta y no quieres dar respuestas. Me llamó la atención, yo me hubiera esperado a una Claudia que evitara la confrontación, porque eso es lo que había estado haciendo durante la campaña, oídos sordos a los señalamientos de Xóchitl, y la atacó, o sea, la atacó y la atacó mucho más de lo que tú te imaginarías. Un primer lugar tan cómodo atacaría a un segundo. Les pregunto, ¿será que la ventaja no es tan grande como parece o lo están haciendo porque realmente quieren la mayoría en el Congreso y esa a lo mejor todavía no la tienen amarrada? O sea, ¿por qué el primer lugar atacaría tanto al segundo? No, pues yo sí creo que porque, como vimos, le resultó. Es decir, porque hay un cálculo que eso te va a pagar. Y hay un análisis también de qué tienes enfrente. O sea, aquí sí se ve que es una campaña muy bien pensada. Pero además, a ver, yo creo que no hay ningún libreto, ningún manual de debates, ni mucho menos está escrito que si vas enfrente no te pelees con nadie. Al contrario, o sea, eso te sirve. Tampoco fue dos, tres cosas que eran bastante, por cierto, previsibles porque no han sido nada nuevo. Sorpresa. No, pero además y atacas lo que consideras el flanco más vulnerable de tu adversaria, que en este caso es el pasado, la corrupción del PRIAN No, pero yo creo que lo hizo mucho para desacreditar a Xóchitl, porque ellos sí anticipaban que iban a venir ataques de Xóchitl. Claro. Y yo ahí sí insisto. Sí, a lo mejor nosotros no lo vemos tan grave, pero sí son cosas que si se quedan en el aire, sí te pueden ir perjudicando, sobre todo porque ya estamos en tiempos electorales más rudos y porque la gente ya está poniendo más atención. Oye, quiero, antes de despedir la mesa, hacer un breve hincapié en el tema Ecuador. Me parece que es súper relevante. Empezó con eso Claudia Sheinbaum. ¿El tema, perdón? Ecuador. Yo creí que los otros candidatos iban a pronunciar y que en general iba a ser algo mucho más vehemente. Déjenme antes, nada más me enlazo hasta Quito, Ecuador, con Amado Azueta, el enviado especial de Latinus, después de la incursión violatoria de todas las reglas internacionales que hizo el gobierno de Ecuador a la sede diplomática mexicana para aprehender al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Amado, ¿qué nos tienes adelante? Buenas noches a todos. Ya pasaron 48 horas de este rompimiento diplomático entre México y Ecuador y bueno, pues ya salió todo el personal diplomático de México. Hoy a las 9 de la mañana fueron acompañados por otros personal diplomático de otras naciones, llegaron hasta el aeropuerto de una manera discreta y finalmente se fueron. Mientras tanto, queda esta embajada totalmente vacía y solamente está bajo el resguardo de la policía para evitar que sea vandalizada. Y bueno, pues aquí hay un debate entre todos los ecuatorianos precisamente porque ellos dicen hay opiniones divididas y que están a favor de que haya arrestado al ex vicepresidente Jorge Glass por considerarlo un delincuente, otros que no piensan que fue la manera correcta de hacerlo y los que creen que este movimiento del presidente Daniel Noboa fue pues para posicionarse frente a la consulta popular que enfrentará en unas semanas. Precisamente nos habla Ana Galarza, una asambleísta del Movimiento Constituyente. Escuchemos. Bueno, hay que recordar también que Jorge Glass está en La Roca, precisamente en Guayaquil, y ahí está empezando a enfrentar ya lo que tiene pues todo el gobierno de Daniel Noboa en contra de él. Y lo que va a pasar en el Congreso es de que hizo que todos los que lo que había logrado, juntando a todas las fuerzas políticas en su favor, bueno, pues totalmente ahora están todas en contra. Solamente el oficialismo son los que van a tratar de defenderlo. Los correístas, bueno, están amarrando navajas precisamente para esta consulta popular. Así las cosas va a ser unos días bastante interesantes aquí en Ecuador y estaremos pendientes. Ese es el reporte. Muchas gracias y estamos atentos. Tú eres maestra de Relaciones Internacionales en la ITAM, Denise. De hecho, no soy de ciencia política. De ciencia política, tiene que ver ahí, disculpa. No importa. Sí, estudié Relaciones Internacionales en el colegio. Pero el Colegio de México. A ver, creo que fue tácticamente inteligente de Claudia comenzar dándole la bienvenida y el apoyo al personal diplomático. ¿Por qué? Porque el apelar al nacionalismo, el apelar a la defensa de la soberanía, el ser el país agraviado y el presidente de un país agraviado, ella lo quiere capitalizar electoralmente. Segundo, debemos hacer una condena enérgica, vehemente, sin miramientos a la violación que hizo el gobierno de Ecuador a la embajada mexicana en ese país. Creo que sin miramientos violaron la ley y esto ha producido una condena internacional. Al mismo tiempo, creo que
tenemos que ser intelectualmente honestos y reconocer que la política exterior, o si podemos llamarla así, los posicionamientos beligerantes, selectivamente injerencistas y provocadores del presidente López Obrador, sobre todo con otros países latinoamericanos, de donde ya han declarado personas no gratas a nuestros embajadores, hablan de errores cometidos por este presidente, creo que con objetivos domésticos, que es asusar a la opinión pública en su favor y construir enemigos existenciales para volcarse en contra de ellos. Pero creo que esa es la situación. Claudia aprovecha, Ecuador comete un error, pero también el posicionamiento del presidente en múltiples temas ha sido, creo que, equivocado y merece una crítica. Bueno, a ver, desde el punto de vista del derecho internacional, lo que pasó en Ecuador es gravísimo. Es gravísimo de parte del gobierno. Eso no leía hoy en algún. Eso no lo cometieron ni siquiera algunas de las peores dictaduras latinoamericanas de los tiempos relativamente recientes. O sea, ni Pinochet ni Videla intervinieron en embajadas. Dicho eso, tampoco, y no creo que haya que construir un discurso, eso tiene que condenarse a secas, y que haya que construir un discurso es que hay que entender, porque es exactamente sería la justificación pues, de la invasión rusa en Ucrania, es que miren, es que la OTAN allí fue culpa. A ver, yo creo que hay actos que son absolutamente legales, son muy peligrosos, que se generalicen y que tienen que ser condenables. Lo otro, pues bueno, pues es el resultado de no tener una política exterior, ¿Crees que puede tener un efecto electoral? Esto en muchos países sucede que cuando se arropa en torno a la bandera del presidente, pues esto siempre impulsa al partido. Bueno, ya oíamos, en Ecuador probablemente hay una razón política por la que se llevó, están viviendo momentos muy delicados, Noboa tiene que consolidarse, es un presidente de 1 año 7 meses, 1 año 8 meses, que puede buscar la reelección, entonces necesita concretarse. Ahora, lo que sí es cierto es que ha habido mucha irresponsabilidad, pero eso no justifica nada, O sea, mucha irresponsabilidad en la política internacional. Las declaraciones del presidente respecto del candidato que asesinaron, mira, yo estuve en Ecuador, invitado, claro, en la primera vuelta, unas semanas después del asesinato de Fernández, si no me equivoco, del candidato que no tenía posibilidades de ganar, pero las reacciones, los dichos, es decir, es que si no te metes en política exterior, no te metes, o sea, si mantienes una lógica política de no intervención, no intervienes en ningún caso. Y eso no es así. Pues coincido con lo que dice Lorenzo, Denise, inaceptable la intervención del gobierno ecuatoriano, la incursión en la embajada mexicana, pero sí es un nuevo episodio de la incapacidad del gobierno mexicano de formular una política internacional, particularmente latinoamericana, de diálogo, en donde pueda haber diferencias entre distintas visiones de la política, pero la verdad es que ha sido caótica la conducción de la política latinoamericana de este gobierno. Bueno, coincido con lo que dicen. Yo creo que hay un agravio real y gravísimo. Está este tema del nacionalismo, envolverte en la bandera, pero yo creo que hay un posicionamiento real de la candidata Sheinbaum sobre este tema por la gravedad del mismo. Lo dejo ahí solo como una especulación. También Ebrard fue el canciller, ella le está haciendo un guiño a la Cancillería y al personal diplomático. No sé si eso tenga que ver o no. Sospecho que no, pero en fin, ahí está. Ahora, que esto pueda jugar en términos electorales y de votos más o menos, no le veo ninguna posibilidad. Si hubiera llegado a mayores, ¿no? Y si nos hubiéramos entrampado en un conflicto mucho más vistoso, mucho más incendiario, posiblemente hubiera tenido un efecto electoral. Para cómo se quedó y para ser Ecuador, que no es por ejemplo Estados Unidos, que eso sí llama, ¿no?, a un nacionalismo, etcétera, no creo que tenga un... Y si hubiera habido algún otro de los candidatos que no hubiera condenado. La condena en México fue unánime de tirios y troyanos, así que no coincido. Bueno, pues última ronda, agradeciéndoles muchísimo su presencia esta noche en Latinos. Ustedes sí que ganaron el debate. Qué mesa se aventaron el día de hoy. El cierre, la perspectiva, con estos asegúnes sobre lo que Claudia no respondió, pero con una pues prácticamente opinión unánime de que Xochitl quedó muchísimo de ver, de que esto beneficia a Claudia Sheinbaum, que sale Claudia muy bien de esta primera aduana del debate. ¿Cómo queda la contienda del 2 de junio, doctor Leopoldo Gómez? Yo creo que queda, pues, como la veníamos viendo reflejada en las encuestas. ¿Casi decidida? ¿Decidida? No decidida, eso sí no lo creo, pero Claudia Sheinbaum mantendrá cuando menos su ventaja, si no es que la incrementa. El recurso más escaso que hay ahorita es el tiempo, más que las capacidades técnicas y las estrategias y todo, es el tiempo. Estamos a menos de 2 meses de la elección. Cuando ha habido cambios en otros casos, 2006 hubo cambios importantes, o incluso con la Bastida, se gestan a lo largo de meses, y aquí ya queda muy poco tiempo. Claudia gana, insisto, pero por los peores motivos, por saber evadir, por saber eludir, por saber salirse con la suya sin ser confrontada por una candidata de oposición que pierde una oportunidad para remontar la gran distancia que la separa y que evidencia sus flaquezas y las de su equipo. ¿Cómo queda el resto de la contienda? ¿Cómo queda decidida la elección? ¿Casi decidida o la moneda está en el aire? Yo creo que la moneda está en el aire, pero con muy poca altura. Ya casi llega al piso. Por falta el tiempo. Bueno, faltan 8 semanas justamente. En 8 semanas estaremos esperando los resultados o comentando los primeros resultados electorales, así que la campaña avanza inexorablemente. Y aunque hemos visto que las campañas, eso de que los arroces se cuecen, aunque la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos me acuse porque me ha acusado de decir que este arroz no se ha cocido, ¿no?, como si fuera algo malo, por cierto, pero yo creo que los arroces se cuecen hasta el final. Pero la cocción va avanzando, y si no hay nada que cambie, si esto sigue este curso, pues muy probablemente tendremos los resultados que hemos tenido. Puede haber golpes de escena, sin lugar a dudas. Habrá que ver qué pasa con esto. Faltan 2 debates. Si los debates que vienen son así, creo que estaremos reiterando en buena medida el discurso que estamos hoy teniendo. Y ojalá los eventos que gravitan en el ecosistema social y político en torno a las campañas no sean los que acaben definiendo. Yo creo que Claudia va a mantener su ventaja después de esto, hasta que haya otro episodio, si es que llega a haber, que tenga un impacto.
hay una cosa que quería agregar a lo que estaba comentando Leopoldo sobre la reacción post-2021, porque de lo que yo he detectado en las encuestas es que un buen porcentaje de los beneficiarios de programas sociales, un buen porcentaje te dice, dependiendo en dónde estés encuestando, que los empezaron a recibir después del 2021. Entonces esa fue una de las reacciones, es una cosa muy importante. ¿Qué creo? Que en vez de que la campaña nacional traiga el empuje para además jalar las campañas locales, la responsabilidad va a quedar en el movimiento local, porque de que existe un voto opositor, sí lo existe, y por eso estamos viendo que las contiendas a nivel local están peleadas, ¿no? En general, salvo obviamente Chiapas y Tabasco, ¿no? Pero vemos una competencia. ¿Y qué pasa? Que si Xóchitl no reestructura su mensaje, su estrategia y se disciplina, pues ella va a tener una deuda histórica en este país de que darle a deber al voto opositor. Cerramos con broche de oro, Jesús. Yo creo que lo que hemos visto es una contienda en donde se ha movido muy poco, según los registros que tenemos. Hay una preferencia que parece bastante petrificada. Y yo creo que lo que pasó hoy es sobre todo un golpe anímico a la oposición. Yo creo que tendrá que reanimarse de alguna manera ese campo, porque yo creo que sí recibe de su candidata una cubetada de agua fría. Y en ese sentido, lo que en este momento lo que podemos ver es que si las cosas pueden cambiar, es quizá para abrir más la brecha. Eso es lo que creo que está por verse en las próximas mediciones. Muchísimas gracias a los cinco. Ha sido un privilegio.